Hola, buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra reunión número 2 de el seminario de la escuela de Madison. Bueno, vamos a iniciar con una oración. Les invito a inclinar su rostro para orar. Oremos. Amante Padre Celestial, en estos momentos te agradecemos por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reflexionar acerca del mensaje de esta historia, de esta escuela, de la educación que ellos quisieron impartir o que impartieron, Señor, y qué beneficios puede tener para nuestras instituciones adventistas o nuestros hogares. Te pido una bendición por cada participante y por cada padre aquí representado y sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto. Amén y amén. Muy bien. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Espero que hayan tenido un lindo día y que hayan podido reflexionar un poquito acerca de lo que hemos aprendido, ¿verdad? O leído en este libro de la Escuela de Madison. Bueno, nuestro versículo tema hasta el día de hoy, porque es parte del capítulo 2 todavía, aunque vamos a iniciar el número 3 también, vamos a compartir lo que dice Romanos 15:4 y dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así que tenemos nosotros el regalo de tener la palabra de Dios y poderlo nosotros escudriñar y pedirle al Señor inteligencia y sabiduría para que nos dé y nos siga enseñando el camino por el que debemos de andar, porque tiene enseñanzas para nuestro tiempo. Em, Muy bien, el día de ayer compartí un poco acerca de mí. No sé cuántas personas haya de que estén con nosotros por primera vez, pero mi nombre es Tania Mercado, soy educadora, soy madre, enseño en casa, tengo un pequeño, tuve experiencia como educadora y directora en los colegios adventistas, también escuela pública y también tuve mi propia escuela por 7 años, empezando con los consejos que nos daba la hermana G. de White en el libro de la educación. Y bueno, después de 7 años decidimos tener a nuestro hijo en casa. Así que hemos estado con él en los últimos años, aunque él estuvo conmigo ya desde el kinder, desde que nosotros abrimos la escuela, él caminó junto conmigo hasta estos momentos. Así que bueno, esta tarde nuevamente les voy a invitar a los que no tuvieron la oportunidad de participar el día de ayer, que compartir en el chat aquí en Zoom. Voy a activarlo porque no está activado. Permítanme un momento. Muy bien. Que nos compartan aquí en el chat qué es lo que conocen ustedes acerca del término de la verdadera educación. Porque tenemos un término exclusivo para la educación verdadera. Entonces, quisiera saber ustedes si entienden o han escuchado el término de la verdadera educación. Generalmente escuchamos la educación cristiana, utilizamos quizá educación en general o educación adventista, pero hay un término que la hermana G. de White habla explícitamente en sus libros y lo vamos a ver nosotros también en las lecturas del libro de la Escuela de Madison, que se refiere a la verdadera educación. Entonces, quisiera que en el chat pudieran comentar ustedes qué entienden por la ciencia de la verdadera educación y vamos a tomar 2 minutitos para que ustedes puedan escribir en el chat. Y corre tiempo. ¿Qué entienden ustedes por la ciencia de la verdadera educación? Y si hubiera alguien que tuviera algún problema para escribir en el chat, puede levantar su mano virtual para permitirle prender su micrófono y puedan ustedes compartir audiblemente.
Muy bien, ya están entrando sus respuestas, las voy leyendo. Muy bien, es una educación basada en la Biblia. Educar como Jesús fue educado. Biblia, trabajo, naturaleza, trabajo manual. Educar es redimir. Muy bien, ¿alguien más? Restablecer el carácter de Dios. Educación que tiene por objeto redimir al hombre. Contribuir a que las personas desarrollen, saquen afuera aquello que el Señor les ha dado. Saquen afuera, ¿ok? La verdadera educación es colocar a Dios en el centro de todas las ciencias y es una educación que abarca la eternidad, enviarse de Cristo eterno. Muy bien, muy lindas respuestas, muy lindas respuestas. Y de todo lo que ustedes han mencionado, pues se hace uno, ¿verdad? Se hace una linda definición integral. Así que la verdadera ciencia de la educación tiene por objetivo restablecer, redimir al hombre, darle la oportunidad de salvación. Y eso se lleva a cabo por muchas actividades que ustedes han mencionado, ¿verdad? Y también la formación del carácter, porque es lo que nos vamos a llevar al cielo. Así que es un combo completo, un combo. Y ustedes pueden encontrar muchísimo acerca de esto en el libro de la educación cristiana por Elena G. de White. Y en este libro nosotros estamos estudiando sobre esta historia de la escuela de Madison que tenía por objetivo implementar varias áreas de los muchachos en sus actividades para que ellos pudieran tener un desarrollo del carácter y precisamente regresar a Dios. Porque hemos sido separados de Él por causa del pecado, pero nosotros podemos encontrar esa redención y esa salvación en Cristo Jesús. Así que la verdadera educación es un combo, es todo un set, todo un equipo, una caja donde hay varias cosas, pero su objetivo final es la redención y la salvación. En este caso, de cada uno de nosotros, a veces pensamos que la educación o la educación cristiana es solamente para los hijos, para los niños, para los pequeñitos, para los jóvenes, y nosotros como adultos no nos incluimos, pero nosotros debemos empezar la práctica de esa educación primeramente antes que nuestros hijos, si se pudiera. Hay algunos que nos ha tocado implementarlo o aprenderlo durante el camino con los hijos. Así que, pero lo ideal sería que nosotros estuviéramos conociendo todo esto para poder dirigir a nuestros jóvenes lo más pronto posible. Entre más temprano nosotros eduquemos en la verdadera educación, mucho mejor porque nos vamos a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Y en el libro de la escuela de Madison ustedes ya han podido leer que esta escuela pues no era para niños pequeños, no era para babies, no era un kinder, no era un jardín de niños, no era una primaria, pero sí había jovencitos ya de edades de 12, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Pero le estoy dando un poquito más de contexto, en adelante, jovencitos de 14, que ellos buscaban una educación misionera, cristiana misionera, que tenían por objetivo, ellos tenían como en su corazón poder a servir al Señor. Así que hablamos también ayer un poco acerca de la escuela de los profetas, que tenía ciertas características, no cualquiera iba ahí, solamente el que tenía el deseo de desarrollarse en las áreas espirituales y misioneras y poder hacer una diferencia en otros lugares. Así que, bueno, muchísimas gracias por compartir esas respuestas. Muy bien, voy a repasar las guías de Zoom para nuestras reuniones. Hoy estamos en el segundo día, nos quedan 3 más. Entrar a tiempo, muchas gracias por hacerlo. Levantar la mano virtual de Zoom para momentos de preguntas. Vamos a tener una sección de preguntas, pero si sus preguntas son contestadas durante nuestra plática, pueden bajar su manita o si gustan, si es más cómodo, aquí en el chat de Zoom pueden escribir sus preguntas para que después podamos nosotros leerlas. También les invito a usar el chat con sabiduría e inteligencia, utilizarlo para responder, para hacer preguntas, quizá compartir información breve y que no distraiga a los demás.
Ha habido ocasiones en que se comparte en cosas o conversaciones que no son apropiadas para una reunión de adultos y educadores. Ha ocurrido, por eso hemos tenido que desarrollar estas reglas. Tendremos 5 reuniones, aproximadamente de 1 hora a 1 hora y media, y una sección de preguntas. En la sección final habrá también oportunidad para comentarios y preguntas más, más selectivas que ustedes tengan y inquietudes que también quieran preguntar o quieran aclarar. Muy bien, ¿qué vamos a ver a tratar el día de hoy? Bueno, vamos a tener un resumen breve de lo que vimos el día de ayer. Vamos a ir al capítulo 2, parte 1, que fue la de ayer, el resumen. Vamos a ir a las hojas de trabajo que compartí ayer. Vamos a ir al capítulo 3, parte 1, y vamos a compartir las hojas de trabajo del día de hoy. Las hojas de trabajo están diseñadas para que ustedes las llenen dependiendo de la comprensión que tuvieron de su lectura, pero también va acompañada de la comprensión del seminario durante nuestra reunión. Así que de preferencia, estas hojas de trabajo o guías, como les quieran llamar, son dadas durante la lección. Ayer, por ser el primer día, compartí algunas a personas que no pudieron entrar, pero el día de hoy se va a dar durante la reunión estas hojas de trabajo, porque tienen como propósito precisamente que ustedes las acompañen después de cada sesión con el contenido que nosotros estamos viendo en clase, que de otra manera sería un poco más difícil conectarlo si no están en clase. Por eso es importante que entren a clase y puedan ustedes obtener esas hojas de esa clase ese mismo día para que todo quede dentro de un contexto más lógico. Así que, bueno, hoy al final voy a compartir las hojas del trabajo de la reunión del día de hoy a todos los que estén presentes. Muy bien, vamos al resumen de la reunión número 1. Hablamos que el Señor ahora, en este tiempo, nos está llamando a tener un tipo de educación o escuelas de un nuevo orden. Y estas escuelas pueden ser de origen de enseñanza en casa, si tienen la oportunidad, juntarse con otras familias que enseñan en casa, o pueden ustedes quizá tener un puesto de avanzada y empezar una escuela, invitando a otras familias y a otros jóvenes, o quizá puedan unirse a escuelas ya establecidas y puedan ir ustedes ahí con sus jóvenes, o que sus jóvenes vayan ya cuando son más grandes, ¿verdad? Ahora lo que conocemos como adolescentes. Y dentro de esta educación de un nuevo orden, se nos dijo en la lectura de ayer que son escuelas diferentes que no se parecen a las del mundo y utilizan otro sistema de educación. Y este es precisamente el libro que les hemos compartido por correo electrónico a todos los que se registraron y se inscribieron. Y en este libro es el que estamos llevando, y también estoy dando citas complementarias de este otro que se llama La Escuela de Madison, que fue escrito por Elena G. de White. Estas son sus citas contextuales. Este es un libro de historia que fue acumulado, toda la información de la Escuela de Madison, y este lo escribió Vance Ferrell. Ayer compartimos acerca de Vance Ferrell, quién era, él ya falleció. También esta historia la pueden encontrar en el libro de Estudios en Educación Cristiana, que lo escribió Sutherland, A. Sutherland, y también en el libro de La Huella Rota, The Broken Blueprint, también del mismo autor, Vance Ferrell. Y hay otras escritos que hablan acerca de la escuela de Madison. Muy bien.
Vamos entonces a qué cubrimos el día de ayer, el capítulo 1. El día de ayer cubrimos el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Así que si ustedes ya tienen sus libros con ustedes digitalmente o impresos, pueden seguirnos, ¿verdad? Porque estoy yendo por los subtítulos de ese libro. Pero este es el resumen. Hablamos y conocimos acerca de quién era Sutherland y quién era McGann, que eran jóvenes misioneros prácticamente, que estuvieron y establecieron muchas instituciones educacionales y también aportaron con su trabajo, entre ellos en la escuela de Manuel en Michigan, que ahora se conoce como la escuela de Andrews University o la Universidad de Andrews. Ellos dos se hicieron muy buenos amigos, trabajaron juntos en estas instituciones. Ellos empezaron a implementar reformas dentro de las universidades adventistas. Ellos aconsejaron cambiar el régimen alimenticio, evitar ciertos alimentos, condimentos, implementar ciertos ejercicios, también implementar el asunto de sembrar. No fue muy tomado muy positivamente, pero empezaron a hacer cambios. Empezaron a hacer cambios en Andrews, empezaron a hacer cambios en Walla Walla, en la universidad, y vemos que la Universidad de Andrews no, llegó allí como resultado de Battle Creek, del sanatorio de Battle Creek y de la escuela de Battle Creek. En Battle Creek, Michigan, ahí con donde comienza, ¿verdad?, la historia de las universidades adventistas, donde conocemos de Dr. Kellogg, se establece una escuela. Y esta escuela, si alguien conoce la historia, esta escuela sí era para jovencitos, había hasta de primaria y de secundaria. Y precisamente de allí se origina lo que fue el colegio de Manuel. La hermana G. de White da consejo de que el Señor le, am, le revela que las escuelas tenían que estar fuera de la ciudad. Entonces en Battle Creek ya estaba muy dentro de la ciudad, y entonces la escuelita se va y se establece en lo que es Andrews University como una institución pequeña. Ya después se conoce como Emmanuel y ahora lo conocemos como la Universidad de Andrews. Así que ellos hicieron una labor allí cuando la Universidad de Andrews ya estaba establecida. Muy bien. Vimos también que la escuela de Madison no es tan conocida como la Universidad de Andrews, como la historia de Loma Linda, como la historia de la Universidad de la Sierra, la de Walla Walla, o de Avondale. No es tan conocida, no es tan conocida, pero ahora ha habido un despertar y se ha estudiado un poco más acerca de esta escuela de Madison, porque su modelo también tiene mucha repercusión para nosotros como pueblo adventista, pero antes no se conocía mucho de ella. Entonces las preguntas que el libro dice es qué lecciones podemos aprender de esta escuela, qué nos quiere decir la mensajera del Señor por medio del establecimiento de esta escuela, que también es conocida como la escuela de agricultura, porque su base era la agricultura. Muy bien. Vimos también que esta escuela fue establecida y se encontró el terreno, se estableció en un lugar donde el Señor le revela al linaje de White a dónde establecer esa futura escuela, mientras que ellos iban viajando con el hijo de la hermana G. de White llamado Edson White. Él tenía ya una labor misionera establecida en los estados del sur de Estados Unidos, un poquito después de la esclavitud. Así que él trabajaba directamente con los de color, ayudándolos en su educación, tanto académica, les enseñaba a leer, les enseñaba a escribir, pero también les enseñaba acerca de la palabra de Dios. Así que su barco era no solamente el lugar donde él vivía, él ahí también imprimía, era sus libros que él daba para esa comunidad, establecía escuelas por pequeñitas por donde él iba, y también se establecieron a consecuencia varias iglesias para los de color que vivían en el sur
de Estados Unidos, específicamente en el área de Tennessee. Y vimos un mapa para establecernos un poquito, ubicarnos aquí en Tennessee. Aquí está Canadá, México, los países del sur, y Tennessee estaba por acá. Está por acá, todavía existe, ¿verdad? Y así que el barco de el hermano Edson White viajaba por esos canales para poder ayudar a las comunidades. Así que un día, mientras que Edson y junto con Magan y Sutherland, los dos amigos que les mostré anteriormente, estaban viajando con él y junto con la hermana White, el barco se descompone. Entonces, cuando se descompone el barco, llevan a la orilla de una propiedad. Y ahí es donde la hermana G de White les dice que esa propiedad que estaba hacia el centro, hacia más adentro de la orilla, era la que se tenía que comprar. Entonces bajan a ver esa propiedad y se encuentran que la vendía una señora que se llamaba Ferguson, o se conocía esa finca o esa propiedad como la finca de Nelson. Ya estaba vieja, deteriorada, y bueno, estaba en venta. Pero al ver la propiedad, Sutherland y Magan no le vieron mucho chiste porque no se veía como un terreno para cultivar la tierra, no se veía fértil, se veía duro, había muchísimas piedras, pero sin embargo confiaron en lo que el hermanaje de White les estaba diciendo, y en ese entonces se vendía por $12,723 y dieron un pago inicial de 5,000, y después vimos que el dinero fue conseguido con la tía de Sutherland, que era una persona que tenía bastante dinero. Así que la convencen de apoyar, y después del tiempo ella se va a vivir a la propiedad, no como dueña, sino como maestra y ayudante de los jóvenes en la institución de Madison. Y ahí vive hasta que muere. Muy bien, yo les compartí estas hojitas de trabajo el día de ayer, ¿ok? Que tienen por propósito que ustedes se ubiquen en la historia de Madison, por qué fue construida, cómo fueron los eventos, eh, tener comprensión de cuáles eran los objetivos para la escuela, cómo fue organizada y por qué no fue parte de la iglesia. Fue una institución independiente, pero no separada. Esa no fue la intención, que fuera separada. Era solamente independiente del manejo de la iglesia o la denominación adventista en esos momentos. En pocas palabras, no fue manejada por la conferencia de ese entonces. Y eso fue a petición de la hermana G de White, y explicamos por qué. Y aquí también estas hojitas les ayudan a recordar esa información. Al final, en la tercera hoja, hay 3 preguntas muy importantes. Y bueno, en una de ellas dice, ¿cuál es tu mayor reto hoy y por qué en cuanto a la educación? Estas son más personales, ¿verdad? Porque nosotros en la educación, ya sea institucional pública, en institucional adventista cristiana o también en el hogar, tenemos retos, ¿verdad? ¿Y cuáles son nuestros retos? Vimos el día de ayer que ese tipo de educación en la escuela de Madison era muy diferente que todas las demás. Pero vamos a compartir estas 3 preguntas y les voy a invitar a que me escriban, que escojan una, y en el chat me pongan el número de la pregunta para que yo sepa cuál me están contestando y su respuesta. Si se les hace más fácil compartir verbalmente su respuesta, que sea breve y directa. Entonces, las tres preguntas son, número 1, ¿qué significa educación cristiana independiente en el contexto actual? O sea, ¿cómo lo conocen ustedes como independiente? Si alguien dice hay una escuela independiente, ¿qué es lo que significa? Número 2, ¿cómo podemos evitar que la educación pierda su enfoque espiritual? Y número 3, ¿qué principios de Madison, de la escuela de Madison que hemos visto, aunque no hemos visto mucho, podríamos aplicar en el hogar o la escuela hoy? De lo que hemos leído, de lo que vimos ayer. Escojan una de estas 3 y
por favor escriban su respuesta en el chat o levanten su manita virtual para contestar. Voy a darles unos momentos para poner sus ideas juntas y entonces podamos compartir. Y voy a apagar mi micrófono mientras y ahorita regresamos. Muy bien, vamos entonces a ver sus respuestas. Voy a avanzar aquí. Recuerden de escribir el número de pregunta para que yo sea a cuál se está refiriendo. La hermana Aurora escogió la número 2 y dice, ¿cómo podemos evitar que la educación pierda su enfoque espiritual? Y ella opina o dice que manteniendo la palabra de Dios como primer lugar, siguiendo sus instrucciones dadas a nosotros ya hace tiempo. Muy bien, la hermana Cicinia escribió haciendo de la Biblia nuestro manual de instrucción y que sea ella la Biblia nuestra guía curricular y orar constantemente por dirección. La hermana Valeria escogió la número 3, tener clases del... La pregunta número 3 dice, ¿qué principios de Madison podríamos aplicar en el hogar o en la escuela hoy? Y su respuesta fue tener clases de Biblia y agricultura. La hermana Giselle o hermano Giselle escogió la 2, fortaleciendo nuestro conocimiento y experiencia en el estudio de la Biblia y el espíritu de profecía. La hermana Esther escogió la 1, que dice qué significa educación cristiana independiente en el contexto actual, y escribió independiente, capacidad de mantenerse por cuenta propia, no depender de nadie. La hermana Nancy escogió la 2, cómo poder evitar que la educación pierda su enfoque espiritual, colocando a Dios en el centro de cada materia, estudiar incluso cuando se trabaja en la agricultura. Y bueno, el hermano no sé, no tiene nombre, tiene nombre de su teléfono. Dice, el homeschool sería una opción porque se le da toda la educación. Esa sería en contestación a la pregunta número 2. ¿Qué qué podemos evitar que la educación pierda su enfoque espiritual con el homeschool? Ok, porque se le da toda la educación correspondiente cerca de la familia. Eh, y el hermano Alex no me escribió qué pregunta contesta, pero voy con la siguiente hermana Venegas, la número 2 también. El aprendiendo de la verdadera educación está centrada en la Biblia y en la naturaleza, lo que nos llevará a centrar nuestra educación en Cristo. Y la hermana Ruby, la número 1, una educación que fuera del sistema común que rompe con el sistema papal y no depende de él, que es el que el cielo aprueba en el hogar, a la madre como principal maestra. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas y todas son de gran valor. Entonces, solamente para recordarles, la verdadera ciencia de la educación, ¿verdad? Es una educación integral que tiene por objetivo la redención y la salvación de los estudiantes. Los estudiantes somos nosotros como padres y también son nuestros hijos. Ahora, el Espíritu de Profecía nos recomienda 4 libros de texto para la educación, ya sea institucional o en casa.
Número 1, la Biblia como libro de texto, la naturaleza como libro de texto, y recuerden que en el Jardín del Edén el primer libro fue la naturaleza, especialmente esto para los pequeños que están en crecimiento. Luego la Biblia como libro de texto, tenemos también los desafíos de la vida y el ser útil en el hogar. ¿Qué significa ser útil? Útil, no solamente hacer los quehaceres correspondientes a la edad de cada niño, sino aprender un taller, una vocación que les ayude para el futuro y también los desafíos de la vida. Esos son los 4 libros de texto que recomienda la hermana G. de White. Y los desafíos de la vida, pues son los problemas de la vida que también pulen nuestro carácter. No resolverle todo a los niños, dejarlos que vayan resolviendo y enfrentando sus desafíos dependiendo de su edad, siempre estando al tanto de ellos, pero tener mucho, dejarlos que ellos puedan levantarse si se caen, resolver problemas y no arreglarles la vida. Y esos mismos 4 libros de textos fue lo que Jesús utilizó, bueno, su mamá utilizó para educarlo. Y efectivamente, este también fue utilizado, estos 4 libros, en la escuela de los profetas. Ayer no tuvimos mucho tiempo de hablar acerca de los profetas, tocamos un poquito, hoy voy a tocar un poquito más. Esta escuela de los profetas dijimos ayer que fue establecida por Samuel, y también estuvo con él Eliseo, y los jóvenes que asistían ahí eran voluntarios. Los que iban ahí eran voluntarios porque ellos querían aprender, querían ser misioneros y querían establecer otras escuelas. Y se establecieron en otros lugares. Y había ciertas cosas que ellos enseñaban en esas instituciones o en escuelas de los profetas. Ahora en día hay muchos lugares o instituciones que se les llama escuela de los profetas, pero veamos si esa escuela de los profetas tiene esos 4 libros de texto, ¿verdad? ¿Cuál es su objetivo? Es la redención del estudiante y la salvación, y tiene esos 4 libros de texto. Con que ustedes examinen eso, pueden saber si la educación está yendo por buen camino o no. Claro que nunca va a ser perfecto todo, nunca va a ser perfecto mientras que estemos aquí en esta tierra. Va a haber desafíos todos los días. A veces nosotros podemos planear algo, pero no sale como es y tenemos que adaptarnos durante el día, ¿verdad? Si el niño se cayó y era la hora de comer, tengo que cuidar al niño, ¿verdad? Si tuvimos una emergencia y nos tocaba ir a hacer obra misionera, pues no nos tocó hacer obra misionera ese día. Así que tenemos que también ser flexibles en algunas ocasiones. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos entonces a ir al capítulo 2 que vimos ayer, donde vimos que la escuela de Madison tenía una educación muy diferente que todas las demás, y fue una escuela independiente. Los líderes quedaban sorprendidos con las nuevas ideas de agricultura, de educación y trabajo, de autosustentabilidad, etcétera, porque parecía que no pudiera ser ese lugar o esa escuela productiva, ya que no había ni dinero, no había suficientes alumnos en un principio, y además la currícula o el plan de estudios era muy diferente que los demás. Entonces hay una oposición de parte de los líderes de la iglesia, porque aparte de que era una escuela muy diferente de todo lo que teníamos en nuestro sistema adventista, no iba a ser incorporada y manejada por ellos. Así que empieza un poquito de oposición, y nosotros vemos que la hermana G. de White responde a esto, y por qué responde y cómo se fue organizada la escuela. Y la escuela se registra en la ciudad de Nashville, en Tennessee, por el estado, porque de acuerdo al consejo era más fuerte tenerlo en esas circunstancias que si la institución apareciera como un solo dueño o una sociedad, porque se perdería todo, quedaría en manos que no deberían de haber quedado. Entonces, vemos que en 1901 se empieza a comprar la propiedad. Los amigos Sutherland y McGann buscan financiar la escuela,
Y la hermana G de White, después de regresar de su viaje de Australia, pues se une junto con ellos para ayudarles a fundar esta escuela. Eso en resumen. Ahora vamos a ir al capítulo 2, Unidos pero separados, parte 2. Es el mismo capítulo si nos quieren seguir en sus libros. Pero antes de seguir, quisiera saber si hay alguna pregunta hasta estos momentos. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta? La pueden escribir en el chat. Escribí los nombres, los libros, los mencioné al principio. El libro que estamos leyendo es La Escuela de Madison y por qué la perdimos. La historia de la Escuela de Madison y por qué la perdimos por Vince Ferrell. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Ya vi su comentario, hermana. Sí, la clase va a quedar grabada, solamente no van a salir todavía, van a salir como dentro de 2 semanas. Yo voy a salir, entonces me imagino que dentro de 2 semanas van a salir. Muy bien, no sé si queda respondida su pregunta, hermana. Puede prender su micrófono si tiene algo más. Sí, buenas tardes, hermana Tania. Mi pregunta va respecto a si este conocimiento se tiene acerca de los 4 libros de aprendizaje, ¿no? Que deben dirigir nuestra educación cristiana. ¿Por qué, me pregunto, hasta el momento, se abren centros de educación adventista en zonas cerradas, en ciudades céntricas, esto, que no les da oportunidad a los niños, ¿no? De explorar más la naturaleza? Aquí en Lima prácticamente todos centros de educación adventista, inicial, primaria y secundaria están en ciudad. Em, yo he tratado de buscar inicialmente un lugar, ¿no? Donde podamos estar con mi familia. En un primer momento lo pensamos así, ¿no? Matricular a nuestro hijo en una escuela, pero la mayoría de las escuelas están en ciudad. Sí, hermana, por eso es que es bien lindo que nosotros tengamos este testimonio de esta historia, ¿verdad? El testimonio de esta historia de la escuela de Madison, porque como les dije ayer, esto es un llamado para reformar nuestra educación. Tenemos llamados para reformar la alimentación, tenemos los 8, bueno, ya son 12 remedios naturales, tenemos varias cosas que queremos reformar, pero la educación casi nadie habla. Por eso es que yo considero importante ver qué podemos aprender de la escuela de Madison. Tristemente, la realidad es que, por ejemplo, yo soy educadora, yo soy maestra, yo estudié en la Universidad de la Sierra, tengo mi doctorado, pero a mí no se me educó en esto, ¿ok? Yo lo aprendí después y tuve que desaprender todo lo que había aprendido. Los maestros que egresan de nuestras instituciones no están estudiados en estas áreas, no se sabe de la historia de la educación adventista. Entonces, el descubrir o el llegar a esta información es un llamado. Yo por eso comparto esto, porque es un llamado para que tú como madre, como padre, tú tomes tus decisiones en cuanto que es tu prioridad para tus hijos, lo académico o la redención, ¿no? A veces le ponemos mucha prioridad a lo académico es parte de la educación, pero no es toda la educación. El homeschooling es un término para que tú tengas permiso para educar en casa, pero no es toda la educación verdadera tampoco. Pero lo vamos a ir nosotros descubriendo. Por eso es que compartimos esta información y se les hizo la invitación para que ustedes puedan valorizar y tomar decisiones respectivamente hacia eso. Muy bien, pero se le van a ir contestando estas preguntas, hermanita, conforme vayamos avanzando.
Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa en el capítulo 2. Llegan los líderes de la iglesia. Ya vimos que la escuela de Madison ya es establecida, ya es registrada, es independiente, tiene como base los 4 libros de texto y bueno, llegan los líderes de la iglesia. Acuérdense que los líderes estaban un poquito fríos en cuanto por qué no está bajo de la iglesia, ¿verdad? Aunque la hermana G de Guay, ya leímos ayer, dice por qué, ella explica por qué. Entonces, finalmente llegan los líderes a visitar la escuela de Madison. Llegaron para ver lo que les había contado Sutherland acerca de esta escuela. Diferentes líderes de la iglesia viajaron hasta Madison desde Michigan para ver lo que allí estaba pasando y si fuese posible prevenir la catástrofe de una organización separada. Ellos no querían una organización separada, querían evitarlo. Y ustedes pueden seguirme con la lectura, no estoy leyendo el libro completo, por eso se les compartió para que ustedes vayan leyendo en casa. Pero si lo tienen, me pueden seguir con los subtítulos. Y hay una cita aquí que dice 8 de agosto de 1904, ¿ok? Trabajé con W.C. White desde la mañana hasta el mediodía reuniendo artículos de preparación para la inscripción de la escuela en Nashville. Nashville era como la ciudad ahí en Tennessee. Y dentro de Nashville está el estado Tennessee, está Nashville y luego está dentro Madison, ¿ok? En la parte me reuní con Daniels, Prescott Griggs, que era un líder, con Washburn Baird W.C. White, para considerar nuestro plan organizacional. A Daniels no le gustó, o sea, uno de los líderes que se llamaba Daniels. Prescott dijo que habíamos avanzado mucho. El otro acompañante, o sea, el líder, dijo, oh, han avanzado bastante. Lo mismo dijo Daniels. Bland, otro que acompañaba, dijo que otros profesores envidiarían nuestra independencia y querrían hacer lo mismo. Esos 3 líderes estaban mencionando esas palabras. Entonces, el 9 de agosto, acá estamos en el 8, acá estamos en el 9 de agosto de 1904, Washington. Pasé toda la mañana con Daniels. Estas son cartas. Tuve una conversación muy satisfactoria. Le dije por qué nuestra escuela era independiente y que deberíamos comer los panes de la proposición. O sea, se les explicó a los líderes de la iglesia por qué que la institución tenía que ser independiente. Pero sin embargo, a pesar de la visita y ver qué lindo estaba y cómo estaban progresando, porque ellos, acuérdense, pensaban que no iban a progresar, que no les iban a dar ayuda económica, en que tampoco los miembros de la iglesia se les llamó a no ayudar económicamente ni dar diezmos, dijeron, bueno, pues se va a venir abajo, pero sin embargo la escuela siguió adelante y ellos ya van y ven. Entonces se ve que Daniel ahora, uno de los líderes, estaba exigiendo que los oficiales de la iglesia de todo el continente dejasen de ayudar con cualquier esfuerzo a las personas de Madison. Y aquí lo vemos otra vez, ¿verdad? Para que no recibiesen más donaciones. Porque a pesar de que se les había dicho que no donaran, las donaciones venían y los estudiantes también. Ahora, el 14 de mayo de 1907, Loma Linda, en Loma Linda, esto es en Loma Linda, vi a la hermana White, hablé con ella acerca de la posición de la conferencia general en relación a la preocupación de que los no asociados no deberían recibir dinero. Ella respondió, Daniels y aquellos que están con él han tomado una posición en este asunto que no es de Dios. Ella me dijo que tenía algo escrito en relación a esto y que trabajaría que trataría de encontrarlo. Y esto se encuentra ahí en el libro, pero también en las entradas del diario de Magan. ¿Quién está escribiendo todo esto? ¿Quién está contando esta historia? Pues Magan, el amigo de Sutherland. Recuerden, los 2 amigos, ¿verdad? Que trabajaban juntos. Uno de ellos, Magan, fue el que está reportando todo esto y lo que estaba sucediendo. Nuestro siguiente subtítulo en el libro se llama Ellen White se opone firmemente. Y aquí hay una firmeza de parte de la hermana G de White en cuanto al respecto, ¿verdad? Porque pudieron ellos haber tambaleado y diciendo, bueno, ya no vamos a recibir dinero, ¿cómo le vamos a hacer?
Pero ¿qué responde la hermana G. de White? El Señor trabaja a través de diversas agencias. Sí, hay quienes quieren entrar en nuestros campos y llevar a cabo nuevas líneas de trabajo. Los animo a que lo hagan así. Los adventistas del séptimo día están haciendo una gran y buena obra que ninguna mano humana sea levantada para impedir a su hermano. Aquellos que han tenido experiencia en la obra de Dios debieran ser animados a seguir la guía y los consejos de Dios. No os preocupéis si algunos recursos van directo hacia aquellos que están tratando de hacer trabajo misionero en una manera silenciosa y efectiva. No todos los medios deben ser manejados por una sola agencia o por una organización. Y aquí hago una pausa. Recuerdan también que una de las razones por la que esta institución iba a ser independiente era porque la iglesia en ese entonces estaba muy centralizada y la hermana G. de Guaya había llamado en una junta en 1901 a descentralizarse, pero no ocurrió así. Entonces ya para 1904, cuando se instituye la escuela de Madison, pues la centralización aún estaba y todavía más fuerte. Entonces aquí está diciendo que no todos tenían que no todo se tenía que manejar por una sola agencia o por una sola organización. Se tenía que tener un poco más de libertad. Hay muchos asuntos a ser hechos concienzudamente para la causa de Dios. La ayuda debe ser obtenida de cualquier fondo posible. Y esto lo escribió Elena G. de White, aquellos que llevan responsabilidades en Washington y otros centros en 1908, recordándoles precisamente de que el dinero iba a venir con quien quisiera donar. A lo mejor lo tenían que hacer de una manera silenciosa, pero también era una manera efectiva. Entonces, toda la prohibición para la escuela de Madison no había sido oficial todavía, se quedaba en palabras, pero llegó el día en que esa prohibición de mandar ayuda se hizo oficial. Y vemos en el libro estas citas. El consejo de Ellen White fue totalmente ignorado. 4 meses más tarde, el 14 de mayo, se publicó un artículo en el Review donde decía que la Conferencia General no quería que ningún dinero le fuese dado a los ministerios independientes. Apenas ella recibió una copia de este asunto de la Review, ella escribió una carta dirigida a todos los líderes de la Conferencia General. Y esto fue lo que dijo. Voy a ver si lo puedo hacer más grande, sí. Una obra mucho mayor podría haber sido hecha si los hombres no hubiesen sido tan celosos en vigilar y estorbar a algunos que estaban procurando obtener fondos del pueblo para llevar adelante la obra de Dios. Y hace algunas preguntas. ¿Será el hombre un dictador para su compañero? ¿Será el responsable de decir usted no irá a tal lugar? Hay necesidad de una gran reforma en nuestras filas. Entonces aquí la hermana G. de White está respondiendo, ¿verdad? Acerca de lo que estaba pasando, porque ya oficialmente pues no se les podía mandar ofrendas ni diezmos a la escuela de Madison porque algunos lo estaban haciendo. Muy bien. Entonces, hasta aquí, en el capítulo 2, ya entramos en algo, en otro subtítulo que se llama Venta de libros a bajo precio. Entonces, la escuela de Madison, a pesar de que no recibía o dejó de recibir ayuda de miembros de otras iglesias o donaciones, el Señor les guió y lo siguió progresando por medio de libros, de la venta, de la impresión y venta de libros a bajo precio. Y fíjense qué interesante lo que dice la lectura. Una fuente adicional de irritación para los líderes de la iglesia fue el hecho de que los obreros del sur estaban publicando y vendiendo libros a un precio menor que el de las casas publicadoras. Entonces, la escuela de Madison empieza a imprimir sus propios libros, los escritos de la hermana G. de White, otra literatura y otras revistas, y bueno, esto pues le dolió más a los líderes de la iglesia.
Los creyentes estaban donando fondos a los grupos independientes, los cuales no solamente los ayudaban en su obra misionera, sino que también les permitía publicar libros a bajo precio. En un sueño, eso escrito en los testimonios para la iglesia, tomo 9, se le mostró a Elena White la importancia de reducir grandemente el precio de los libros misioneros y la oposición que esto recibiría. En la primera parte del sueño se le mostró la importancia de distribuir los libros del espíritu de profecía y otros libros que revelan los engaños de Satanás. Más adelante, en el sueño, el mismo Jesús dijo, mientras un miembro se aleja con una cantidad de libros en sus brazos, un colportor le puso una mano en el hombro y le dijo, hermano, ¿qué hace usted con tantos libros? Luego escuché la voz de nuestro consejero que decía, no se lo prohibáis, esta es una obra que debe realizarse. El fin está cerca. Ya se ha perdido mucho tiempo en el que estos libros debieran haber estado circulando. Vendedlos en lugares cercanos y lejanos. Distribuidlos como las hojas en el otoño. Esta obra debe continuar sin la interferencia de nadie. Las almas perecen sin Cristo. Dejad que sean advertidas de su propia venida en las nubes de los cielos. Entonces aquí en este sueño que tiene la hermana G. de White, el Señor le está revelando que deberían seguir con la venta, la producción y venta de los libros a bajo precio. No solamente porque tenía que darse la obra, sino porque tenía que alcanzar a los demás que tuvieran bajos recursos y quizá no pudieran comprar los libros, y al mismo tiempo porque esto ayudaba a que creciera también la educación en la escuela de Madison. Entonces, la señora Elena G. de White, la hermana G. de White, pues sigue apoyando a los muchachos en esta producción de libros. Entonces, ya como institución independiente, sus primeras publicaciones fueron El Camino a Cristo a través de una imprenta independiente que se llamaba Fleming H. Rebel Co. Más tarde, en 1903, sale el libro de la educación. Estaba casi listo para ser publicado. Ella hizo que el libro fuese publicado por Sutherland y Magan en el Colegio Misionero de Emmanuel. Ahora, ¿quién recuerda cuál es el Colegio Misionero de Emmanuel o qué era el Colegio Misionero de Emmanuel? ¿Cómo lo conocemos ahora en día? ¿Alguien me lo puede escribir en el chat? ¿Cómo conocemos el Colegio de Emmanuel ahora en día? Muy bien, como la Universidad de Andrews. Así que es allá, cuando todavía no era la Universidad de Andrews, que era llamado Colegio Misionero Emmanuel, ahí es donde se produce, se imprime el libro de la educación. En sus últimos años, Percy Magan, o sea, uno de los amigos y fundadores de la Escuela de Madison, en aquel tiempo en Loma Linda quería imprimir un libro que se llamaba Consejos para Obreros Médicos, que lo conocemos nosotros, ¿verdad? Compilado de los escritos de Elena G. de White, pero se encontró con una oposición tan cerrada por parte de los líderes de la iglesia que acabó abandonando el proyecto. O sea que hubo muchísima presión. A tal punto que aunque se imprimieron varios libros, hubo oposición para este libro. Un ejemplo de este peligro aparece al comienzo de la década de 1980, ya mucho tiempo después, cuando un joven creyente en Suiza, que comenzó a sus expensas copiando hojas a mano, imprimió la gran controversia en rumano, alemán y francés. ¿Y saben qué pasó? ¿Alguien tiene una idea de qué pasó con este muchacho? Bueno, los mismos líderes y la institución le prohibieron vender los libros, se lo prohibieron. Y bueno, es que no estaba la gran controversia ni en rumano, no estaba en alemán y no estaba en francés, y él conocía, él podía traducir estos libros en estos tres idiomas y no fue muy bien tomado. Pero pueden ustedes ver un poquito más acerca de esto en el libro
y también en el Blueprint, The Broken Blueprint. Muy bien. Después, ahí mismo, empezó los amigos McGann y Sutherland a imprimir sus propios libros dentro am, de las compañías de impresión que eran independientes, que no formaban parte de la conferencia, y uno de ellos es la colección de Spalding y McGann. Sus 498 páginas, conteniendo 151 cartas, consiste mayormente en cartas de Lena G. de White acerca de este y otros asuntos relacionados con la obra de los misioneros independientes, principalmente en los campos del sur. La historia de Madison es altamente significativa. Elena White gastó mucho tiempo suplicando, orando y escribiendo para defenderla. Madison representaba algo muy importante, una manera en la cual la obra de Dios estaría capacitada para tener mucho más éxito en los últimos años. Mirando hacia atrás hacia ella, con todo lo que sabemos hoy, podemos entender por qué Dios también quería a ministerios independientes para que ayudasen a terminar la obra en la tierra. Bueno, es que el asunto es que a veces como denominación se dejaron de hacer cosas y los que lo estaban haciendo eran por ejemplo, Madison, que estaba como una institución independiente. Alguien más tenía que continuar con el trabajo, pero recuerden que ayer expliqué que esto no necesariamente y nunca fue el objetivo de trabajar separados. El objetivo era estar todavía unidos bajo el mismo objetivo de propagar el mensaje de los tres ángeles. Sin embargo, pues hubo estas situaciones, ¿verdad? A donde de un lado se había perdido el objetivo y se tenía que continuar de otra manera. Entonces la hermana G. de White apoyó a esta institución de esa forma. Muy bien, ¿alguien tiene algún comentario acerca de la lectura hasta aquí antes de continuar? ¿O tiene alguna pregunta? Hermana Valeria, tiene su mano levantada. Si aún todavía tiene alguna pregunta, puede prender su micrófono. Sí, buenas noches, hermanita. Lo que pasa es que no alcancé a apuntar los 4 libros de texto de la verdadera educación. Eso me gustaría que los mencionara nuevamente, Sí, hermana. Es por favor. la naturaleza, la Biblia, los desafíos de la vida y el trabajo útil. Esos son los 4. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario de lo que hayan leído hasta donde vamos ahorita? Sí, los desafíos de la vida son todas las cosas que pasan en el hogar. Permitirle a los niños que puedan resolver sus problemas, claro que de acuerdo a su edad. Pensemos en Jesús, ¿verdad? Él tenía un hogar, pudiéramos nosotros calificar como disfuncional, por sus hermanos no lo querían, le criticaban o lo hacían a menosprecio porque no era hijo de José, biológico, la sociedad también. Así que son desafíos. Tenemos que dejar que los niños aprendan a resolver sus problemas, claro, dependiendo de su edad y su proceso cognitivo y sus habilidades y su fortaleza. Nosotros siempre tenemos que estar vigilantes. Y el trabajo útil es que sepan hacer, hacer útiles en el hogar, desde tender su cama, desde ayudar a mamá, trabajar en el jardín, ya cuando van creciendo aprender una vocación de parte de papá, carpintería, electricidad, mecánica, etcétera. Nutrición de parte de la mamá, cocinar, todas esas cosas. La naturaleza, pues lo ideal que viviéramos en el campo, especialmente si hay familias con niños pequeños.
a aprender de esas lecciones y bueno, tener como base la palabra de Dios. Esos son los 4 libros de texto. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Voy a compartir las hojas para el día de hoy de nuestra lección en estos momentos en PDF, ¿ok? Y recuerden que estos se dan en clase porque están conectadas con lo que se va explicando en clase. A veces leemos el libro, pero no es un estudio profundo ni en un análisis, no hay comentarios extras, etc. Entonces, dentro de estas hojas de trabajo tenemos todo vinculado. No tendría mucha coherencia si ustedes lo hacen solo fuera de clase. Puede funcionar, pero no es lo mismo. Muy bien, ya no veo manitas levantadas, no veo preguntas, entonces voy a continuar con la presentación. Y vamos a entrar ya a lo que es el capítulo 3. Así que quien quiera seguirnos en sus libros, en el capítulo número 3, que se llama Creando un nuevo comienzo. Y esto es parte 1, no sé si me va a dar tiempo de dar la parte 2, pero al menos vamos a tratar de terminar la parte 1, que es el capítulo 3. Y ya compartí el versículo anteriormente, pero para aquellos que no hayan entrado en estos 2 días, estamos nosotros basándonos en Romanos 15:4, que dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y es precisamente las escrituras, ¿no? La palabra de Dios, que es nuestro libro de texto, pero también nos da esperanza, nos da mensaje, nos da educación que necesitamos para seguir adelante. Muy bien. Bueno, la obra de la educación en Madison era de mayor escala o de un nuevo orden. Hay una cita que no está en el libro, yo se los comparto de otro libro que se llama La Educación Cristiana. No es el de Educación Cristiana, es otro que se llama La Educación Cristiana, del capítulo 1, también escritos de la hermana G. de White. Y dice: debieran haberse tomado medidas en las generaciones pasadas para una obra educacional en mayor escala. Los colegios debieran haber tenido establecimientos agrícolas, y vamos a subrayar algunas cosas importantes. Los colegios deberían haber tenido establecimientos agrícolas, fabriles, como también maestros de economía doméstica, ¿verdad? Todas estas 3 cosas es lo que ya para los niños grandes o los jóvenes serían trabajo útil, ¿ok? Eso es un trabajo útil, una vocación, o quizá en algunos lugares lo conocen como carreras técnicas, pero la hermana G. de White se refiere a esto a trabajo útil. Y una parte del tiempo diario debería haberse dedicado al trabajo, de modo que las facultades físicas y mentales pudieran ejercitarse igualmente. Recuerden que hay otra cita de la hermana G. de White muy conocida, pero que muy pocas veces analizamos, la escuchamos así. Dice que la educación cristiana es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Entonces, no solamente es estudiar y estudiar y estudiar, ¿verdad? Hay que saber trabajar con las manos, ¿verdad? Y desarrollar las facultades físicas. Cuando nosotros desarrollamos nuestras facultades físicas y mentales en una manera equilibrada, pues entonces tenemos una mejor educación. Y cuanto más si lo hacemos pensando y tenemos por objetivo la redención de nuestros hijos. Muy bien. Así que dice mentales y pudieran ejercitarse igualmente. Por eso hay equilibrio. Si las escuelas se hubiesen establecido de acuerdo con el plan que hemos mencionado, no habría ahora tantas mentes desequilibradas. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Prácticamente nos está diciendo, si las cosas se hubieran hecho bien desde el principio, ahora no tuviéramos a tantas personas o tantos jóvenes perdidos y muy tristemente, pues tenemos muchas enfermedades mentales ahora, muchísimas, y ya desde los niños ya tienen problemas con su mente, porque no se les está educando de una manera equilibrada. Muy bien, entonces, recordemos cómo comenzó la obra de Madison. Aquí ya estamos entrando a lo que es
prácticamente su currícula o su plan de estudios, ¿verdad? Ya vimos su historia antes de que empezara y se fundara, cómo se registró de manera independiente con el Estado. Así que en el otoño de 1904, Edward Sutherland, cuando tenía 39 años, y Percy Magan tenía 4 años menos, así que hagan la cuenta, ¿verdad? 39 menos 4. Tenían un gran desafío por delante, ya tenían la escuela, ya estaba allí la finca, ya estaba esos 2 edificios que les dije el día de ayer, que era la mansión, aunque un poco deteriorada, que era la casa grande, y teníamos también el lugar a donde los animales, se ponían los animalitos, aunque ya no había ninguno, ¿verdad? Estaba todo muy deteriorado. Así que tenían un gran desafío por delante, hacer que la finca Nelson se convirtiese en una escuela modelo. Y bueno, la instrucción, fíjense la instrucción, ¿cómo iba a ser la instrucción? La instrucción sería en el estudio de la Biblia, fisiología y la historia de nuestro mensaje. Y se les daría una instrucción especial sobre agricultura. Entonces, hablando de los 4 libros de texto, aquí tenemos la Biblia, ¿correcto? Ese es uno, directamente. La naturaleza, ¿cómo pudiéramos aquí implementar la naturaleza o ver el libro de la naturaleza? ¿En qué áreas de las que subrayé está la naturaleza? Si alguien quiere contestar, levante su mano virtual. ¿En qué áreas vemos la naturaleza como libro de texto en las 4 cosas que subrayé? Hermanita Olga, adelante. No se escucha. A lo mejor no tiene conectado su audio. No se escucha. Muy bien, vamos con alguien más que quiera contestar. Ok, ya contestaron en el chat, la agricultura. Muy bien, exactamente. Ahora, la historia de nuestro mensaje, ¿en dónde quedaría? ¿En qué área quedaría? ¿En la Biblia? ¿En la naturaleza? ¿En el trabajo útil o las vicisitudes de la vida? ¿O los desafíos de la vida? En la Biblia, exactamente. ¿Y a dónde quedaría fisiología? ¿En dónde queda fisiología? ¿A dónde lo colocamos? Acuérdense los libros, la Biblia, los problemas de la vida, la naturaleza y el trabajo útil. Muy bien, en la naturaleza, claro, la fisiología. Nosotros tenemos que conocer fisiología. Los padres tenemos que conocer fisiología. Y eso es parte de la naturaleza. Muy bien, muchas gracias. Sigo adelante. Se esperaba que muchos de estos jóvenes eventualmente se conecten con escuelas de diversos lugares en el sur. Acuérdense que ayer dijimos que Edson fundó varias escuelitas pequeñas para los de color y el objetivo era que los egresados de la escuela de Madison también trabajaran juntos con ellos en propagar el mensaje. En relación con estas escuelas, habría campo que tendría que ser cultivado por los profesores. Y aquí hay otra cosa muy importante dentro de la educación verdadera, porque dice que los profesores cultivaban, ¿verdad? Dice, habría campo que tendría que ser cultivado por los profesores y los estudiantes. Generalmente en una escuela tradicional vemos que los maestros dicen qué hacer y cómo hacerlo, pero no enseñan cómo. No se ensucian las manos prácticamente. Y en esta escuela sí, tanto los profesores como los estudiantes tenían que trabajar la tierra. Y también en otros talleres, ya conforme fue creciendo la escuela de Madison, también en la mecánica, también en la herrería, también en la cocina, trabajaban hombro a hombro. Y luego dice, y las ganancias de este trabajo serían usadas ¿para qué? Para mantenerlas, tanto a los estudiantes como a esos trabajos y esas clases en la escuela de Madison.
Entonces aquí vemos otra característica de la verdadera educación. En el hogar, en el contexto del hogar, entonces la mamá y el papá trabajan junto con los hijos. A veces tenemos la tendencia de mandarlos a hacerlo todos solos y no les enseñamos cómo y no trabajamos junto con ellos. Claro que ellos van creciendo y van buscando su independencia poco a poco, haciendo cosas más independientemente, pero el asunto es tener la unión familiar. Por eso es importante tener a nuestros hijos bajo nuestra responsabilidad el tiempo que más se pueda. Muy bien, aquí entonces están los 7 del arco iris. Se les llamaba los 7 del arco iris a los 7 fundadores de la escuela de Madison. Aquí entre ellos pues tenemos que formó parte también el pastor Haskell, a ver si me recuerdo de las fotos que yo he visto, puedo reconocer, aquí se encuentra la mamá Dullard, de la que hablamos ayer, que ella respaldó económicamente en la compra de la propiedad. Aquí tenemos el linaje de White, Haskell, tenemos a Bessie DeGraw, que es ella, casi estoy segura. Y esta hermanita creo que era la esposa de Magan, ¿ok? Pero estos siete formaban el comité, los que primero fundaron esta escuela, incluyendo Sutherland, acá está Sutherland y Magan, aquí ya están más grandes, ¿verdad? Ellos formaron la organización conocida como el Instituto Normal de Agricultura de Nashville. La escuela no se llamó la escuela de Madison inmediatamente, no, se llamó INAN, o sea, Instituto Normal de Agricultura Nashville. ¿Por qué? Porque inició con la agricultura. Eso fue el corazón de ese lugar. Llegaron 14 estudiantes en otoño de 1904. 14 estudiantes. Percy Magan, o sea, él, ya de joven, era el decano de la escuela cuando primero se registró. Y bueno, como cualquier comienzo, generalmente, ¿verdad? Tiene sus desafíos. También los desafíos de ellos fue pues ser humildes, no solamente de corazón eran humildes y aprendieron a ser humildes muchos, sino que económicamente ya vimos que no eran respaldados. Sin embargo, el Señor les ayudó a salir adelante en este asunto económico. Así como sus profesores llegaron sin pensar en dinero ni en ventajas mundanales, el dinero que consiguieron juntar fue usado para poder vivir y su vida dependía de lo que conseguían hacer y dentro de la escuela para ser autosustentables. Así que no había dinero para tirar o para derrochar, era para sus estudios y poder salir adelante allí con la institución. Y los maestros llegaban con la mentalidad de que no era para hacerse ricos, no tenían ventajas económicas, sino misioneras. Percy Magan frecuentemente iba hasta Nashville, o sea, la ciudad más grande cerca de ahí, en la carreta con una producción fresca de huevos, los cuales él vendía de puerta en puerta. Así que así llevaban a cabo sus gastos también, no solo personales, sino de la escuela y ayudar a estudiantes también y a otros maestros. Entonces Magan, aunque él era el decano, él agarró una carreta porque no era un carro como el que ahora conocemos, ni una motocicleta, no, era una carreta que iba jalada por una burra, que no me acuerdo cómo se llamaba la burra, ahorita voy a mencionar el nombre, y la burra y en la carreta iban acompañando a Magan todas las mañanas a llevar los huevos frescos de la granja o de la escuelita. Ahora tomemos en cuenta, yo cuando leí este libro dije, huevos, que no estaban haciendo una reforma pro salud, pero en este momento todavía estaban en etapas de desarrollo de la reforma, así que ahí todavía no se llegaba a la luz completa de dejar el huevo, ¿no? Entonces había una producción de huevo. También vemos que la señorita Bessie DeGraw, que es una de las fundadoras también, era secretaria de la organización. Ella, aún siendo secretaria, bajaba al pueblo una vez por semana en otra carreta, de hecho en la misma carreta, tirada por una mula, no era un burro, perdón, era una mula. La tesorera, ¿verdad?
que era la mamá Duillard, la que había financiado la escuela, lidiaba con el sartén y con la escoba y supervisaba los deberes domésticos del instituto. Así que a pesar de que ellos tenían títulos, pudiéramos decir, importantes, ellos trabajaban duro, igual que los estudiantes. El presidente ayudaba a Elmer Brink, el cual era responsable por los deberes de la finca, mientras el decano trabajaba en el enmaradero con los muchachos. Así que hombro a hombro, ¿verdad? Magán nos cuenta en una de sus cartas lo siguiente, que él estaba siempre ocupado. Y aquí dice, ahora no poseo una estenógrafa. Una estenógrafa era como un tipo de máquina para escribir, pero solamente de 2 dedos. Y dice, ahora no poseo una estenógrafa y yo mismo tengo que tipear o escribir todos mis trabajos. Cuando un hombre se levanta a las 4:30, ¿qué hora se levantaba? A las 4:30 horas de la mañana y trabajaba en el campo con varias mulas hasta las 1 o 13 horas. Después vuelve a trabajar hasta las 18:30 horas y luego conduce un estudio durante 1 hora y media y toma la responsabilidad de planificar el trabajo para los muchachos. Él está haciendo un trabajo extraordinario todos los días. Así que estaban trabajando bastante, ¿verdad? A pesar de que él era una persona con un título importante, ahí no existía. Entonces la invitación que continúa haciendo el libro en el subtítulo titulado Volviendo a las básicas, pues es regresar a las cosas y al origen más sencillo que se pudiera y volver a Dios, prácticamente a una educación basada en los principios divinos. Desde el lado derecho ustedes ven la parte frontal de lo que era la casa grande, lo que también le conocían como mansión, que bueno, cuando llegaron estaba en muy malas condiciones. Con la historia dice que se quitó ese lugar, lo tiraron después y se construyeron cabañas, se construyeron cabañas. Ah, pero es interesante ver que muchas cosas pasaron en este lugar. Este recinto no solamente fue hogar para profesores, sino también para estudiantes y también era aula de clases, también era el comedor y también era el lugar a donde se enseñaba, se reunían para hacer sus devocionales. Así que era como desmontar y montar para cada clase o para cada actividad. El frente poseía una gran galería al estilo de las mansiones del sur de Estados Unidos. Si pudiéramos entrar, ¿verdad? Había una gran galería, o sea, era un gran salón, pero no era lujoso. Esto dio lugar a una muy estrecha amistad entre los estudiantes y los profesores. Todos ellos trabajaron juntos para resolver los problemas que surgían. Cada día comenzaba con una adoración matutina, donde toda la familia se reunía para cantar, orar y estudiar la palabra de Dios. Al hacerlo, ellos estaban estudiando una parte muy importante del plan de la educación de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, y tenían un programa estudio-trabajo. El programa de estudio-trabajo de Sutherland consistía en medio día dedicado al estudio y la otra mitad al trabajo. Así que los jóvenes no estudiaban todo el día, como ahora está uno acostumbrado, 7, 8 horas. Los pequeños en las escuelas y lo de la universidad, pues más, ¿no? Porque no solamente van a clase, sino que tienen que hacer tareas, tienen que hacer investigaciones, etcétera. Y la otra mitad tenían que hacer trabajar en algún taller que tenían allí. Debían juntar dinero para las construcciones, maquinarias, ganado y otras mejoras. Sutherland y Magan sabían que los estudiantes provenientes, como lo eran de hogares pobres, no podrían tener una educación si tuvieran que pagar la matrícula, por lo que no se les cobraba la misma, ¿verdad? Tenían el objetivo de ayudar a los muchachos. Tuvieron que trabajar durante todo su tiempo de estudio y sus instructores les ayudaron en todo lo que pudieron. En las tardes, después de que todos los estudios y el trabajo del día habían sido terminados, los estudiantes y los profesores se reunían al frente de la chimenea que estaba ahí en esa sala
en la entrada de la mansión o la casa grande, que quedaba al noreste de la mansión. Muy bien. Ahora, el siguiente subtítulo es el siguiente. Comienzan los jardines y las huertas. Y esto ya fue en 1905. Recuerden que la escuela abre sus puertas en 1904. ¿Ok? Entonces, un año después, casi, la escuela se instituye en otoño de 1904 y ya entramos aquí en 1905. Así que podemos decir que era época un poquito fría. Entonces se plantaron los jardines, las huertas. A mediados de marzo, aquí está, ¿verdad? Los trabajadores de la finca estaban plantando árboles para una futura huerta y como resultado tuvieron fueron muy prósperos, ¿verdad? Se sembraron 200 manzanos y muchas peras, duraznos y ciruelas, o sea, árboles de manzanas al principio 200. Se plantaron una variedad de moras, 1800 frambuesos y también melones, calabazas y otros vegetales. Ahora, en estos lugares en Tennessee, acá en Estados Unidos, en el hemisferio norte, para esa época se está saliendo del invierno y entrando a la primavera, así que por eso les decía que era un poquito frío, todavía no era tan caliente. Sutherland supervisó a los estudiantes, compró las semillas y las plantas y dirigió la aplicación del fertilizante. Y luego ya vino el verano. Ese verano todos tuvieron que trabajar largas horas de tal manera que pudiesen tener mejores alimentos y abrigo en el próximo invierno, ¿verdad? Tenían que prepararse. En estos lugares neva en invierno. Neva en invierno, hace muchísimo frío. Entonces tenían que estar preparados para tener comida, también como para vender y mantenerse ellos, tener esa reserva. También había que construir casas. Recuerden que no había nada más eran 2 edificios. Así que una crisis ocurrió, tristemente, ¿verdad? Cuando Rhoda, ¿se acuerdan de la mula? Aquí está el nombre que se me había olvidado, Rhoda, quedó coja, tuvo un accidente Rhoda, la mula, y quedó coja. Y bueno, ¿a qué ayudaba Rhoda? ¿Recuerdan a qué ayudaba Rhoda? ¿Alguien recuerda a qué ayudaba Rhoda? Porque era importante tener a Rhoda la mula. ¿Qué pasaba? ¿A qué ayudaba Rhoda la mula? Para vender afuera, transportar la carreta, exactamente. Entonces era bien importante Rhoda la mula. Se atrasaron mucho porque ella se lastimó y no podían cargar las cosas. Así que tuvieron que esperar, tuvieron que utilizar otros animales, pero no eran tan efectivos como era Rhoda la mula, porque Rhoda la mula se conocía ya el camino, ya sabía dónde ir, era muy eficiente. Entonces aquí tuvieron un desafío para entregar mercancía, para recoger materiales y llevarlos a la escuela, etcétera. Pero sin embargo, Dios siguió proveyendo por ellos. Y fíjense, ayer les platico un poquito acerca de las piedras. ¿Se acuerdan que Sutherland y Magan dijeron, pues aquí hay muchas piedras, ¿a dónde vamos a sembrar? Entonces los estudiantes, los primeros que entran, y yo les enseñé un video ayer, y bueno, hoy tengo otras imágenes, dice que las piedras que estaban derramadas por todas partes en el antiguo terreno sirvieron como material de construcción. Y aquí es donde vemos uno de los edificios que los muchachos, los estudiantes, edifican con esas piedras que después viene a ser una biblioteca allá en la escuela. Ahora, si ustedes visitan, parte de ese edificio se ve así, ¿ok? Se ve de esta manera. Yo les enseñé ayer un video donde yo fui el año pasado y esas imágenes son pues de un año para acá, y déjenme le quito el sonido. Más o menos, aquí están. Hay bodegas del lado derecho, pero esto antes precisamente era utilizado por los muchachos. Y en muchos casos, no solamente había este edificio de piedra, había otros. Eso es el único que queda. Fueron también lugares para poder dormir, porque en la mansión o en la casa grande, como estaba ya muy viejo, no era lo suficientemente
bueno para vivir. La mansión tenía edificios arriba, pero también estaban muy viejitos. Entonces, pues este es el lugar, hermanos, donde esos muchachos construyeron la escuela y los primeros edificios. Algo muy interesante, porque ellos quitaron las piedras. En el lugar a donde ellos quitan las piedras es donde se siembra, ¿ok? Donde se siembra y las piedras son utilizadas para los edificios. Pero algo muy más interesante es que ellos pudieron haber construido un campo de jugar, pero no lo hicieron. Había trabajo, pero no deportes. Y eso está en su libro, todo esto está en el libro, nada más que le pongan un poquito de tiempo para leer y escudriñar esta parte. Pero esta parte a mí me llamó mucho la atención la primera vez que lo leí y me quedé con la boca abierta porque generalmente lo que vemos en todas nuestras instituciones son campos de deportes, ¿no? Que el fútbol, que el soccer, que el americano, etcétera. Y en esta escuela no, en esta escuela no. Madison no tenía un campo de deportes, ni un diamante. Un diamante es conocido como la cancha triangular, forma triangular para jugar béisbol, ni una cancha de fútbol. Acá no la palabra de fútbol es para el fútbol americano más que el soccer. Entonces en ese entonces se estaba refiriendo al fútbol americano. No había deportes competitivos, y aquí voy a subrayar otra vez, no había deportes competitivos. ¿Será que los deportes competitivos son malos? Escriban su opinión en el chat. ¿Será que es malo tener? ¿Por qué no había? Porque todos estaban muy ocupados en cooperar en un trabajo útil. Y aquí tenemos la otra materia, ¿verdad? Trabajo útil. No piense que esto hacía el ambiente aburrido. O sea, no, ellos no estaban aburridos. Quizá nuestros muchachos ahora sí se aburrirían porque están tan sobreestimulados con tanta cosa que, que a lo mejor lo encuentran aburrido. Es como cuando encuentran las cosas espirituales aburridas, porque no se practican las cosas espirituales en la casa, hay muy poco, o las cosas o las tentaciones sobrepasan más esas actividades seculares, son más fuertes y de mayor cantidad que las cosas espirituales. Entonces las cosas espirituales no florecen y los muchachos no encuentran gozo en las cosas espirituales ni estar en iglesia siquiera, ni escuchar el sermón. Ya están viendo a ver a qué hora se van a ir, ¿no? Entonces aquí vemos esa materia, ¿verdad? Y curiosamente, como les digo, no había deportes. ¿Será que los deportes son malos? Pero aquí está siendo definido, ¿verdad? ¿Qué tipo de deportes? Deportes competitivos. ¿Y qué deportes son competitivos y cuáles no son competitivos? Em, bueno, pueden seguir escribiendo sus opiniones y ahorita las leo. Una de las frases favoritas de Sutherland era esta: nuestra escuela no solo tiene que preparar a nuestros estudiantes para enfrentar la vida, sino que tiene que prepararlos para experimentar la vida, ¿verdad? No solamente por eso es que las bases de educación cristiana les ayudan a enfrentar la vida, pero ya después tienen que experimentarla, ¿verdad? Lo que es la vida real, fuera del hogar, fuera del contexto de mamá y papá. ¿Qué van a hacer cuando no esté mamá y papá? El carácter de los muchachos se ve lo que ellos son cuando papá y mamá no están. A veces cuando nosotros estamos, ellos están viendo, me está viendo mi mamá, me está viendo mi papá. Pero si ustedes quieren conocer acerca del carácter de un muchacho, obsérvenlo cuando papá y mamá no está y cómo se comporta. Y eso es su verdadero carácter. Generalmente. Madison hizo todo eso y mucho más. Los preparó para que sean misioneros prácticos y de sostén propio. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, nada más tengo un comentario acerca de los deportes en el chat. Solamente uno, nadie más tiene algún comentario o una opinión. Esto es pues bastante polémico. Hay tantas opiniones al respecto. Al quien más le duele es a los varones.
a los papás y a nuestros países, a donde el deporte pues es el número uno, ¿no? El deporte es el que los une en la sala, el que los une en las fiestas por algún juego que va a haber. Ya vienen las Olimpiadas que van a ser en México. Ese amor a los deportes se les pasa a los hijos. Así que esto es fuerte. Y a veces no lo queremos y no nos gusta escucharlo, ¿verdad? Am, pero sí hace un énfasis en en los deportes competitivos. Muy bien. Hablamos de los campos, ¿verdad? Entonces esos campos, en lugar de haber sido para los deportes y tener canchas aquí, no las había. Pues se utilizó para sembrar todas esas árboles y todos esos frutos, ¿verdad? Que se habló al principio. En la escuela de Madison, si ustedes van a visitar lo que fue la escuela de Madison, los terrenos ya no son dueños totalmente de todas las hectáreas, ya es menos, pero acá hay postes a donde existió alguno de los talleres o industrias de la escuela de Madison. Y una de ellas es la número 14, aquí donde dice orquídeas y jardines, que se está refiriendo a las huertas, ya sea de árboles, de hortalizas y de flores. Creo que tenían algunas flores también. Y este es el lugar, exactamente aquí es el lugar. Ahora, si ustedes ven acá, hay algunos invernaderos, acá hay algunos áreas de siembra, donde la academia actualmente, la Academia Adventista de Madison, tienen su kinder hasta preparatoria. Los pequeñitos son los que van aquí a sembrar de vez en cuando. Ahí tienen su lugar. Pero es lindo estar enfrente esto y decir, wow, aquí es donde se originó y aquí es donde se empezó a sembrar en aquel entonces, en 1904 y en 1905, tener esa producción. Y eran campos enormes, esto es muy poquito, eran campos enormes. Creo que tengo esta sección aquí, que es un video. Aquí hay una señal que dice número 15, cannery, que era envasar. Y atrás había otra, como que hay postes donde tenían las industrias antes, y esta era la industria de envasar. Y acá adelante donde está el primer edificio que construyeron los estudiantes, decía leche. Y acá tenemos la huerta, la huerta que tienen ahora los estudiantes de la primaria y la secundaria. Bueno, eso les comparto un poquito para que se den una idea de cómo es actualmente, ¿no? Pero yo estando allí, wow, a pesar de todo lo que ha pasado, lo que le sucedió a la escuela, la historia, sus alcances y también las consecuencias, ¿no? De no seguir la huella, se siente tranquilidad en ese lugar. Hay mucha naturaleza, se escuchan los pájaros en la, pri- en la propiedad, al inicio de lo que era la propiedad, em, hay un lago y se siente mucha tranquilidad, se siente mucha tranquilidad. Así que eso es un poquito de cómo está ahora, ¿verdad? Cómo está por esa propiedad, lo que fue la escuela de Madison. Muy bien, creo que ya les compartí sus hojas de trabajo. Trabajen en ellas, hojas de trabajo para trabajar en ellas, para su propio crecimiento, su análisis, para meditar acerca del llamado de la verdadera educación, ¿no? El llamado a una reforma, así como hablamos de muchas reformas, hablar de esta reforma de la educación que se necesita. Yo no sé cuánto tiempo se tarde más el Señor en regresar, si haya tiempo de empezar otras instituciones, de inventarse otra vez otra institución, si haya tiempo, no lo sé, pero si ustedes son padres y son educadores, trabajen en el lugar en el que están, no imponiendo ni exigiendo, porque esa no es la manera, sino con ejemplo.
con ejemplo, empieza con tus hijos, empieza por ti misma, haz reformas de educación en tu propio ser, con tu carácter, que lo vean en tus hijos y ellos van a ser la luz. Las familias son las que van a ser la luz en la iglesia, en la sociedad. Así que vayamos haciendo cambios, mis hermanos, para la honra y gloria de Dios. Muy bien, hemos llegado al final. Les invito a levantar su mano si tienen alguna pregunta o algo más que agregar. Va a haber una sección de preguntas y respuestas después de la oración. Pero después de la oración ya quedan despedidos y si se gustan quedar para escuchar las preguntas y las opiniones de algunos, lo pueden hacer. Así que mantengan su manita levantada para poder tomar esa oportunidad de compartir. ¿Ok? Muy bien. Vamos a inclinarnos